Hola Esther, Abraham. Hola. Dinos primero tus datos personales, nombre, fecha de nacimiento. A ver. José Manuel Torres Rosalén, el 13 de junio de 1947. Estás... Una familia en Castellón de la Plana, nací. Ajá. ¿Y estás casado? Estoy casado con María Virtudes y 51 años. Y ya tuvimos 4 hijos. Ahora tenemos 4 nietos. Y andamos. ¿Y cuál es tu profesión, Pepe? Pues yo me he dedicado a la enseñanza. Dime... 37 años en las escuelas de San José y ahora 10 años en una enseñanza informal en el Espai Obert, que animan las Carmelitas Vedrunas, la Caritas Parroquial de la Buena Guía y una asociación de inmigrantes. Pepe, dime cuándo y cómo empezaste tu relación con la UAC. En el año 63-64 nos pusieron en el Instituto de Doctrina Social de la Iglesia, en un curso preuniversitario. Y el profesor, que era un sacerdote, don Joaquín Amorós, pues para hacer prácticas de la doctrina social, nos puso a un grupito de alumnos, nos puso en contacto con un militante de la UAC, que por cierto pues era médico y estaba en el sanatorio de la Magdalena, un sanatorio que ha tenido mucho que ver con la historia obrera y con la UAC también. Era un hospital de referencia en España donde se enviaban los enfermos de respiratorio, muchos de ellos de origen en el trabajo de las minas. Y entonces había muchos mineros de Asturias, León, y muchos de ellos, pues claro, hoy diríamos contagiados por la UAC, contagiados guacistas, y de allí pues muchos guacistas y eso. Y este hombre, Jesús Caminos, pues nos dio unas nociones, nos habló de su trabajo y también nos mandó un trabajo práctico, y a mí me mandó por un barrio que había en la Marchal del Grau, que se llamaba Los Patos, a conocerlo. Y pues a mí me impactó mucho el conocer cómo vivía la gente inmigrante que venía de los pueblos de otros pueblos de España a trabajar en el Grau, la pesca y en aquel naciente desarrollismo, que me impactó mucho. Me impactó también mucho la experiencia de este hombre con los enfermos, con los de las minas, los silicóticos y todo lo que este hombre nos contaba, ¿no? Y eso pues es por donde yo conocí el agua. Esta fue la experiencia, sí. En aquellos momentos, ¿qué crees que aportó la UAC y sus militantes a esas luchas y reivindicaciones? Pues en aquellos momentos y anteriormente lo aportaba todo, porque era, de alguna manera, simplificado, era lo que había. Entonces, el movimiento obrero era la UAC. Esto es una simplificación, pero da idea de la realidad de entonces, que era lo que había, lo que podía haber, lo que estaba, dijéramos, permitido, porque, por así decirlo, era de la Iglesia, que era la institución que tenía libertad. En la sociedad no estaban reconocidas las libertades y parte de los derechos humanos, ya estaban, se habían declarado y eso, pero en la Iglesia tenía libertad y podemos decir que suponía todo el apoyo, que suponía
una cosa muy importante que ha hecho siempre el agua, que es la concienciación, la ayuda, la solidaridad, la difusión que se podía tener, la información que se podía tener, y más toda la vivencia de solidaridad, de ayuda que había en el pueblo, dijéramos en los pobres, por ejemplo, la seguridad social no tenía el desarrollo que tiene hoy en día. Eso que cuando estamos de baja, pues tenemos casi la misma paga. Entonces, pues cuando uno estaba de baja, pues simplificamos, no cobraba. Entonces, en los talleres, en los vestuarios, al final de la semana, en muchas ocasiones, animado por militantes del agua, pues se recogía el dinero para el compañero enfermo, y uno iba y se lo llevaba a la esposa, la semana. Esto era una práctica solidaria y de comunión que se habla menos. O sea, no es como los conflictos, ¿no? Que son otras realidades, pero la infraestructura, el valor de la solidaridad se alimentaba en esto, en las familias y en estas experiencias. Digamos también en toda la experiencia esta del dolor, de la enfermedad. Entonces había muchos enfermos y mucho trabajo, entre las cosas por la falta de la mala alimentación, lo que se había pasado en los años de la posguerra, pero los cuerpos estaban débiles y había mucha enfermedad. Y el agua, pues, también ahí estábamos los equipos del dolor, en esto. Es decir, por así decirlo, la agua que entonces era, esto que decimos ahora, integral, daba respuesta a todos los aspectos de la persona, los aspectos materiales, económicos, los aspectos culturales, los aspectos espirituales. La agua que era todo porque no había otra cosa. Hasta que, bueno, ya, del agua mismo también y de gran parte de sus militantes fueron apareciendo otras organizaciones propias del movimiento obrero, los sindicatos, plataformas reivindicativas y solidarias. Sí. Y en tu opinión, Pepe, ¿cuáles son los retos que tiene ahora la OAC para que la dignidad y justicia llegue a las personas más desfavorecidas? ¿Cuáles son esos retos? Pues eso, el primer reto, pienso, creo que el más importante, es mostrar a Dios, que hoy está oculto. Mostrar a Dios a través de un testimonio, de compromiso, de espiritualidad, la formación, mostrar a Dios, que es el que nos puede dar sentido, ¿no? Sentido a nuestra vida, a nuestra lucha. En segundo lugar, caminar junto a los pobres, a los excluidos, a los vulnerados, a los que han perdido la dignidad. Caminar hacia ellos, junto a ellos, migrantes. En tercer lugar, los jóvenes. Los jóvenes es muy importante, la juventud. La juventud, ayudarles a que ellos construyan un futuro de esperanza, puedan proyectar su vida, su familia, construir una familia,
un trabajo decente, una conciencia. Y en cuarto lugar, el cuidado de la casa común, la casa de todos. Pues son los retos que hoy más importantes, más globales, porque hoy en día es todo global, ¿no? Pepe, ¿y cómo valoras tu paso por la UAC? Pues claro, mira la UAC. Cuando en aquella sociedad de los años 60 se abría el crecimiento, después de todo lo que se pasó del 40 al 60, posguerra, autarquía, bloqueo de España, cuando esa sociedad empieza a crecer, se nos abre la ilusión de un desarrollo, queríamos ser personas, pues lo que veíamos, buscar una posición social, y la UAC nos dijo que había que ir a los pobres, a los últimos. Y esa fue mi cruz, también mi alegría, y también mi gracias a la UAC. Si no, pues no. Descubrió lo que el desarrollismo, también legítimo y bueno y necesario, pero el desarrollismo se hizo a base de muchos costes humanos. Entonces la UAC nos dijo, hay que mirar ahí, hay que fijarse en eso, no a subir, sino a lo que está abajo. Pepe, ¿y podrías decirnos cuál es ese papel que debe seguir jugando la UAC en esta sociedad y en la Iglesia de hoy en día? El papel que decimos hoy en día, el puente, ¿no? El puente, derribar muros, construir puentes, siempre reconciliación, ese es el papel. Y los muros, a bajar los muros, donde hay vados, donde hay vacíos, hay que poner los pasos, los puentes y siempre la reconciliación. En profundidad, o sea, esto que decimos es verdad y es así, pero el otro día se despedía Luis Navarro, un paisano vuestro, diciéndome esto: remar adentro. Y conforme te adentras en el mar, en la playa, la profundidad aumentando, en profundidad, porque en esta sociedad encontramos unos obstáculos, unos muros que, pues lo que decimos en la UAC de la pobreza antropológica, es que no tenemos cómo cambias, cómo cambias eso. Hemos de profundizar en nosotros mismos este mensaje de derribar muros, construir puentes, sembrar reconciliación en nosotros mismos. Y hacia afuera hemos de estar donde está. Sí, lo que estáis haciendo y todo esto, las luchas que ya se llevan, pero esas luchas, para que esas luchas cobren profundidad, y
y perforan los muros, las resistencias. Hemos de profundizar. Sí, el ejemplo de María es bastante... María guardaba las palabras de Jesús en el corazón. El corazón está siempre activo. Es decir, no las escondía, no, trabajaba, y el corazón está trabajando. Ella muchas cosas no las comprendía y eso, pero ella estaba ahí, las guardaba en el corazón. Y me parece... Y es una llamada, creo yo, esta situación de hoy a profundizar, a la profundización. Y también profundizar en todo, en comunión, no ir poco libre, no ir solo, ya lo estamos haciendo en iglesia por el trabajo decente, pues buscar siempre el conjunto, la iglesia, que la iglesia avance en el conocimiento, en la implicación, en el mundo obrero y en el mundo obrero pobre, débil, excluido, en hacer ahí de puente. Muchas gracias, Pepe. A vosotros.